Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda Ronald Mendoza de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hola Cecilia, hola Emanuel, Elena, Alvaritos. Bueno, tenemos muchas personas que se están conectando. Bueno, todos, la mayoría son de Cuenca, si no me equivoco. No sé si tendrán algunos alrededor de Cuenca, pero de verdad, como Sociedades Bíblicas Unidas, estamos contentos de llevar este taller por este medio, que sería lo virtual, en una hora de la noche que podemos estar haciendo otra cosa, pero hemos dedicado este tiempo para poder tener este taller y que el Señor nos pueda hablar a través de este taller que vamos a tener el día de hoy. Presentar un poco qué es las Sociedades Bíblicas Unidas. En Ecuador somos una organización sin fines de lucro que nuestra misión es primero traducir el texto bíblico a las lenguas originarias en el Ecuador. Estamos ahorita traduciendo lengua de señas, no sé si se dieron cuenta en el video. Hemos presentado ya ahí una de las lenguas en el texto bíblico de el libro de Lucas y estamos trabajando en el libro de Hechos. Entonces, oremos por eso, para que los hermanos que son sordos puedan tener la palabra de Dios en su idioma y también en el idioma de, del- de la lengua de Chapalá, que esto es en el norte del Ecuador, en el sector de Esmeraldas, en la parte de la selva, una comunidad más o menos grande, es la que va a recibir la Biblia en los próximos años. Bueno, vamos a empezar primero con el Nuevo Testamento y de ahí vamos avanzando con la Biblia completa. Y eso es lo que hacen las sociedades bíblicas, además también de distribuir el texto bíblico y lo que vamos a hacer hoy, la interacción bíblica. Entonces voy a presentar al pastor Eduardo Vega, es un amigo de la casa, lo conocemos ya varios años y ha participado en varios talleres con Sociedades Bíblicas Unidas. Y bueno, presentar al pastor Eduardo Vega, es licenciado en estudios pastorales para el Seminario Bíblico de Colombia, con formación avanzada en estudios bíblicos, equivalente a una maestría, en el CEMISUD de Quito. En el último año consolidó su formación académica obteniendo el título de teólogo por la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia en Medellín. Y como les indico, también es parte de los pastores o de las personas que capacitan en las Sociedades Bíblicas Unidas cuando damos este tipo de talleres. Pastor Eduardo, sin quitarle más tiempo, solo permítanme orar, dar gracias a Dios por este tiempo y empezamos con el taller. Padre, gracias una vez más por permitir que estemos aquí reunidos para poder compartir, Señor, de tu reino, poder compartir de tu palabra, poder compartir, Señor, de, de todo lo que viene de parte de ti. Gracias por la vida del pastor Eduardo, por las personas que están acá conectándose, por los organizadores, por los pastores que también han estado ahí eh, llevando la difusión para que puedan conectarse sin número de personas que van a estar hoy participando. Los bendecimos y que el Señor sea un tiempo especial, un tiempo de reflexión, un tiempo para poder también tener el entendimiento de esto del tema de las traducciones. Gracias una vez más por estar en estos tiempos acá, que se abren estos espacios para la iglesia y bueno, bendecir el tiempo que vamos a compartir entre los hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, Pastor Eduardo. Buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Sí me escuchan todos bien? ¿Sí? Hagamos así, si escuchamos bien. Muy bien. Qué gusto verles, a mis hermanos de Cuenca, con los cuales he compartido algunos talleres presenciales en el pasado. Y qué bendición que a través de la tecnología podamos, pues, unirnos y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Solamente para confirmar, entiendo que sí pudieron ingresar el grupo del pastor Patricio Orellana. Quisiera más bien que ustedes me retroalimenten quiénes son del grupo del pastor Patricio Orellana y si es que ya lograron ingresar todos, todos los que estaban inscritos. Eso quisiera ahí, Patricio, veo que estás ahí. ¿Cómo estás, querido amigo? De revisando, por favor, usted ahí en la lista de los que están en pantalla, si ya ingresaron todos, porque
sería bueno que estén todos para poder iniciar, ¿no? Porque veo que estamos 31. Me parece que faltarían algunos hitos. Entiendo que los hermanos de la iglesia La Roca Eterna también están. La pastora Cecilita está ahí, le veo, pastora Cecilita Bravo, qué bendición. Gracias por compartir. El pastor Libardo también le veo que está ahí. Pastor Libardo, gracias por su gestión. Excelente trabajo el de todos ustedes y excelente coordinación también. Entonces, bueno, supongo que tal vez están ingresando algunos mientras iniciamos. Entonces, en honor al tiempo, pues vamos a iniciar y ya se irán integrando los demás, ¿no? Permítame, aquí comparto pantalla. Em, a ver, déjeme ver un poquito aquí. Me organizo. Ya, ahí creo que ya estamos. Creo que estamos ahí, ¿verdad? Así se ve la pantalla. Lo puede poner en modo de presentación, Pastor Eduardo. Claro que sí, mi querido Ronald. Ahí, por si acaso, hermano Ronald es el duro de la tecnología. Yo estoy, yo soy un poquito más de lo presencial, no les confieso. Pero pues ahora, como sabemos, tenemos que estar actualizándonos, ¿no? Entonces ahí me disculpan si es que alguna cosa le pido el apoyo técnico acá a mi querido eh, Ronald para poder seguir. Le voy a pedir a Ronald que me ayude pasando las diapositivas. Si es posible, si puede hacer eso, Ronald. Si no. No, ya usted mismo lo tiene que hacer ahorita. Ah, ya, ya. Bueno, No tengo tiempo. entonces ya no hay problema. Entonces, a ver, déjame ver. Ya, ahí está bien. Muy bien. Entonces, em, Dios, como sabemos, mis hermanos, ha hablado y está hablando, ¿verdad? Siempre está hablando. El Señor habla y según la palabra a través de la creación, a través de las circunstancias, pero sobre todo nos habla a través de su palabra, como sabemos. Pero es necesario para entender la palabra del Señor la traducción, que es el siguiente paso. Esa traducción nos lleva a la comprensión y cuando comprendemos, recién ahí podemos alabar a Dios, porque no podemos alabar a un Dios que no entendemos. Entonces, esta importancia de la traducción bíblica y de las versiones bíblicas las vamos a ir viendo a través de este taller, ¿sí? Pero hay principios metodológicos que queremos implementar en este taller. El contenido, sabemos, es las traducciones bíblicas, pero yo quisiera compartirles a ustedes algo que ustedes ya saben, tal vez, los que son educadores sobre todo. En el área de la educación, hay esta palabrita, un poquito media extraña, que se llama andragogía. La andragogía es la educación de los adultos, como ustedes saben, ¿no? A diferencia de la pedagogía, que la pedagogía más tiene que ver con la educación de los niños, ahora pues se está estilando la educación de los adultos. Es, digamos, algo relativamente nuevo, no tan nuevo. Pero, ¿cómo aprendemos los adultos? ¿No? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Y aquí están tres principios de aprendizaje de adultos. La participación. Nosotros necesitamos participar, ¿no? Necesitamos compartir, porque las experiencias de ustedes, mis hermanos queridos, son muy valiosas para mí también aprender de cómo el Señor está obrando en sus vidas. Porque el Señor no solo habla a través de este facilitador, que es un servidor de ustedes, sino que el Señor habla también a través de ustedes. ¿Cómo?
estudiosos de la palabra del Señor. Entonces, yo necesito enriquecerme también y vamos a aprender unos de otros, pero para eso debemos participar. Entonces, en algún momento voy a pedir la participación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Otro principio es la horizontalidad, es decir, esto no es una conferencia magistral, digamos así, sino más bien es un taller donde todos estamos al mismo nivel, buscando aprender de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo aprendo de ustedes, todos aprendemos de la palabra, hay una horizontalidad, no hay una jerarquía en la educación de adultos, en la andragogía. Y la flexibilidad es el tercer punto, que también hay cierta flexibilidad en el estudio de la palabra, ¿no? No somos tan rígidos. Es posible que vamos a dar un tiempo de preguntas también. eh, Obviamente, claro, todo lo que tenga que ver con el tema, ¿no? Porque, claro, si nos desviamos del tema, pues no cumplimos el objetivo de aprendizaje. Pero estos tres principios quisiera que lo tengan en mente para que podamos participar y aprender juntos. Este es el taller de traducción bíblica, ¿no? Como ya Ronald eh, hizo una breve introducción de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Ahora quisiera hacerles una pregunta, ¿no? ¿Cómo conocieron ustedes a Jesucristo? ¿Conocieron a través de evangelismo personal? ¿Conocieron a través de asistencia a una iglesia? ¿Conocieron a través de una revelación personal? ¿Conocieron a través de la palabra de Dios, de un evento especial que organizó la iglesia o alguien les visitó a su casa? Entonces, esta es una reflexión personal que ustedes, si gustan, pueden escribir en el chat, y si alguien gusta, también puede abrir su micrófono y comentarnos brevemente cómo conoció al Señor Jesús. Entonces, adelante, mis hermanos. Les leo los que quieran participar. Como ya dijimos, así es como aprendemos los adultos, participando. Entonces, participemos un poquito. A ver, si alguien quiere hablar, alguien quiere escribir, adelante. No todos a la vez, porque se sobrecarga la señal y se cuelga el internet. Como en los partidos del mundial, que se cuelga el internet cuando todos están viendo. A ver. Ah, muy bien, ya tengo dos personas. A ver, dice. Ah, ya. Gerson Angamarca dice, en mi casa yo lo conocí. Muy bien. Cecilia dice un evento especial, dice la pastora Cecilia. Melanie Cordero dice un retiro espiritual. Muy bien. ¿Quién más? Erika Pinto dice, invitada a una iglesia desde muy pequeña. Miren qué interesante. Juan Diego dice, lo conocí por revelación personal. Miren qué interesante, ¿no? Cómo se manifiesta el Señor, cómo se revela el Señor. Eso vamos a ir viendo en este taller. Em, Asistencia a una iglesia y revelación personal, dice Jacqueline. Elena dice, yo conocí al Señor Jesucristo por familiares. Bien interesante las relaciones humanas. Miguel dice, en mi casa, mi padre me lo inculcó. Miren qué importancia de la familia, ¿no? Campaña evangelística en mi juventud, Mercy. Hoy en día ya no escuchamos tantas campañas evangelísticas, pero antes eran bastante comunes. Glenda dice, alguien visitó mi hogar y la asistencia a una iglesia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, mis hermanos, por compartir. Esto es importante, cómo se revela el Señor, cómo nos habla el Señor, de maneras diferentes. Pero el Señor quiere siempre que le entendamos, que le conozcamos. Ahí tengo algunas personas más que han compartido. Al final, en el trabajo, dice Manuel. El SIDA dice, por mi padre. Muy bien. La familia Tene de Loja dice en el bautismo de una amiga. Muy bien. Muchas gracias, mis hermanos. Continuemos. Ya. Vamos a leer este texto de Nehemías 8,
del 7 al 8. Vamos a leer este texto. Nehemías 8 del 7 al 8 y ustedes en sus dispositivos, de sus teléfonos, o si están en la computadora también, es bastante fácil ahora, ¿no es cierto?, acceder a las versiones de la Biblia. Y vamos a leer este texto y a comparar las diferencias de traducción bíblica en estos textos de Reina Valera del 60, Reina Valera contemporánea es esta, Dios habla hoy, la C, y la TLA, la traducción del lenguaje actual, ¿no? Esos son em, cuatro versiones en las que vamos a leer el texto. Entonces, yo les voy a pedir que, por favor, podamos revisar, ¿no? Y podamos leer. Voy a pedir que alguien lea, por favor, en la Reina Valera del 60, por favor. Que alguien abra su micrófono y lea en la Reina Valera del 60. Amén. Dice en Reina Valera, y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebataí, Jodías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien, muchas gracias, Pastora Cecilita. Alguien que lea en la Reina Valera contemporánea, por favor. Otra persona. Amén. Pastor Libardito, qué gusto. Muchas gracias. Bendiciones, mi pastor. ¿Qué versículos son? ¿8 y 9? Nehemías 8 del 7 al 8. Del 7 al 8. Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Yamín, Acub, Sebatai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josafat, Hanán y Pelaya explicaban al pueblo la lectura y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor Libardito. Alguien que lea, por favor, alguien diferente. En Dios habla hoy. El Ya, mismo texto, por favor. ya, dice, los levitas Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Yosabat, Hanam, Pelanía explicaban la ley al pueblo mientras la gente permanecía en su sitio. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios, lo traducían para que la lectura se entendiera claramente. Muy bien. Muchas gracias, mis hermanos. La Biblia multiversión que ustedes van a tener, ¿no? Tiene estas cuatro versiones. No hemos leído la traducción del lenguaje actual, que es parecida a la Dios habla hoy. Pero, ¿cuáles son las diferencias que vemos en esta traducción, en estas versiones, digamos? Vemos que en la Dios habla hoy, ya si ustedes se fijan en el versículo 8, ¿verdad? En el versículo 8 dice, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían, mire, para que se entendiera claramente la lectura. Entonces, es muy importante las traducciones de la Biblia, ¿no? Las otras dos versiones, la Reina Valera 60 y la Reina Valera contemporánea, no leen, no traducen, digamos, traducían, sino más explicaban, ¿no es cierto? La TLA ya traduce, la traducción del lenguaje actual, ya también traduce, traducían,
porque ya se habían en esa época olvidado los idiomas bíblicos en los que se escribieron los rollos, porque estamos hablando de una época bastante antigua, y era necesario la traducción de la Biblia, ya en esa época, ¿verdad? Miren, ¿qué hubiera sucedido si los sacerdotes no tenían ayudantes? ¿Será que los sacerdotes alcanzaban a poder traducir, explicar la Biblia a un pueblo tan grande, tan numeroso que no entendía la palabra? ¿Por qué el pueblo no entendía la ley de Dios? Ya dijimos, porque en el exilio, ustedes saben, que se había perdido este conocimiento de la lengua materna de los judíos. Y entonces ellos necesitaban que se les traduzca, algo como lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se mencionan nombres de personas en la Biblia? Aquí viene una reflexión y una pregunta. ¿Es común que se mencionen nombres en la Biblia o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que quisiera responder? ¿Es común? ¿Sí o no? Alguien está escribiendo en el chat, no sé si está respondiendo. No muy común, muy bien. Mi querido Patricio, Pastor Patricio, Orellana, Dios te pague, hermano, por toda tu organización. Es verdad, no es muy común. Y entonces aquí en este texto, ¿por qué se menciona? Porque es muy importante el oficio de traducción de la Biblia para el Señor. Porque ustedes han de haber escuchado que en los textos bíblicos dice una mujer, un hombre, nada más. Casi nunca menciona el nombre de la persona. Pero si menciona el nombre es porque el Señor quiere que ese nombre quede para la posteridad, por alguna razón. Y esta razón, en este caso, en este texto, es porque la traducción bíblica es tan importante para el Señor que quiere que esos nombres queden para la posteridad y nunca nos olvidemos de ellos. Mire, qué importante, porque la Biblia es muy resumida. La Biblia, ustedes ven que no se detiene en detalles. La Biblia es un libro maravilloso, pero muchas veces se salta detalles porque el Señor no considera que es importante entrar en tantos detalles, ¿no? ¿Qué fue lo más importante para el etíope, para que el etíope entendiera en este caso? Bueno, este creo que nos saltamos un poquito aquí. Déjeme ver. Ah, no, sí, creo que nos saltamos un poquito. Permíteme un ratito. Ya, y este es el texto. Bueno, sigamos. Ese es el. Bueno, nos saltamos un poquito al siguiente texto de Hechos que ya vamos a ver más adelante. No se preocupen, hermanos. Como yo les decía, tengan un poquito de paciencia con la tecnología. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? A ver, pueden escribir en el chat o pueden participar, como ustedes quieran. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Alguien que escriba en el chat o que quiera o abra su micrófono. Siempre personas que no hayan participado, ¿no? Sería lo mejor para poder aprender un poquito. Buenas A ver, noches, allá. disculpe, Dios le Sí. bendiga. Si no me equivoco, está escrita en hebreo, en arameo y en griego. Ujú. Gracias, Erika. Sí, muy bien. Hebreo, arameo, griego. Muy bien, hermanos. Excelente. Muy bien, ahí ustedes pueden escoger la respuesta correcta. Ustedes ya han respondido, ¿verdad? Latín, arameo, egipcio, griego, árabe, hebreo, ¿no? Entonces es arameo, la B, la D, griego y la F, hebreo. Esa es la respuesta correcta de los idiomas en los que se escribieron la Biblia, ¿no? Ahí les puse algunos otros idiomas para que algunas personas piensan que se ha escrito en otros idiomas, pero en realidad son esos tres, arameo, griego y hebreo.
Muy bien. Entonces aquí vemos que el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo. Hay partes en el Antiguo Testamento que fueron escritos en arameo, ¿no? Dos secciones de Esdras, 30 versículos de Daniel y otras. Y el Nuevo Testamento en griego, aunque algunos sostienen que hay libros del Nuevo Testamento en arameo, las copias más antiguas están en griego. Muy bien. A ver, ¿quién se anima? ¿En qué idioma está esta palabra? ¿Alguien se anima a leer esta palabra? ¿En qué idioma está? En griego. Muy bien. No sé si era la respuesta anterior o respondieron ahorita. Buenas noches en griego. En griego, muy bien. ¿Alguien se anima a leer esta palabra? Por favor, puede abrir su micrófono y puede... Ah, ya escribieron ahí. Mi querido Patricio escribió. Muy bien. Christos. ¿Qué creen que significa? ¿Y por qué no es tan difícil? A ver, pueden escribir en el chat o pueden también abrir su micrófono. ¿Por qué no es tan difícil? Que dominamos el griego, pastor. Cristo. Ya. Bueno, sí, también, mi querido Patricio, pero también es porque nuestro idioma viene del griego y del latín. Entonces, por eso es que es medio familiar, ¿no? Como tú dices, el griego, ¿no? Muy bien. Sigamos. A ver. Ya, el idioma griego del Nuevo Testamento. Aquí tenemos un versículo del Nuevo Testamento y les voy a pedir que me ayuden ustedes también diciéndome qué palabra se repite aquí. ¿Qué palabra se repite? ¿Hay alguna palabra que se repite o todas son diferentes? A ver, cualquiera que no haya participado, alguien que se esté durmiendo ahí de pronto, mis hermanos, habilite su micrófono y diga, yo no me voy a dormir porque voy a aprender la palabra del Señor. Alguien escribió ahí en el chat. Pueden escribir también para que no se duerman mis hermanos. Em, Logos, muy bien, muy bien. Logos, eso significa, ¿verdad? Y esta palabra se repite una aquí, ¿verdad? Dos acá y tres acá. Se repite tres veces logos, ¿no? Y vamos a ver también qué significa, ¿no? En Juan 1:1, que es un texto muy conocido, y aquí está la traducción, ¿verdad? En el principio era el verbo, es lo que dice en griego. En el principio era el logos, que es lo que se traduce verbo, ¿no es cierto? Y el verbo era con Dios, por eso se traduce nuevamente verbo, que es logos. Y Dios era el verbo. De aquí, y Dios era el verbo. Y Dios era el logos. Logos es este término griego que es relacionado con el Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra eh, es la palabra encarnada realmente, ¿no? Sería un significado bastante resumido. Muy bien. Ahora vamos a hacer una introducción al idioma hebreo, ¿no? A ver, ¿quién se anima a leer esta palabra? Ahí pueden escribir, pueden abrir su micrófono con toda confianza. ¿Quién se anima a leer esta palabra?
O pueden escribir también en el chat. Dice Dios. Muy bien. ¿Y cómo se leería exactamente? Aquí alguien escribió, vamos a ver. Quizás signifique Dios, muy bien. Ujú. Esta es la palabra en hebreo, ¿no? Que se traduce como Elohim, ¿no? El hebreo ya es un poquito más complicado. Como vemos aquí, hay una mayor dificultad para leer esta palabra, Elohim, Dios. Como podemos ver, la grafía, es decir, las letras son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Espere un ratito, aquí ya se me pasó ya. Son muy diferentes a las nuestras. Eh, Asimismo, la cultura hebrea es muy diferente a la cultura latinoamericana, ¿verdad? Muy bien, sigamos. El sentido de la lectura es diferente, como vemos acá, ¿verdad? El sentido de la lectura es hacia acá, ¿no? Es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, es al revés, ¿no? Es de derecha a izquierda para acá. Y acá está la traducción de este versículo de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces, este es el primer versículo del Génesis para conocer un poquito el hebreo, ¿no? Y vamos a familiarizarnos un poquito más. ¿Qué idiomas habló Jesús? Ahí quisiera que ustedes compartan, por favor. ¿Qué idiomas ustedes, en qué lengua leyó el texto sagrado y qué idiomas habló Jesús? A ver, aquí dice. Principalmente arameo y griego, dice Adrián. Ya, muy bien. ¿Y cómo creen que sería Jesús? A ver, como el que está a la izquierda, bueno, a mi izquierda, o el que está a mi derecha. ¿Cuál de los dos creen ustedes que se parecería más realmente a Jesús? Porque como hay muchas películas, ¿no es cierto?, sobre Jesús, pero a la final, pues, ¿cómo sería? ¿El de la derecha, el de la izquierda? Aquí me escribieron algo. El de la derecha, ya, el de la derecha, o sea, entiendo que es el más trigueñito, ¿no es cierto? El más trigueñito. Muy bien. No hay una descripción, pues, en la Biblia que nosotros podamos decir que es así Jesús, pero se cree, pues, por la cultura judía, que está bastante emparentada con la árabe, por cierto, ¿no? Que es así, el de la derecha. Muy bien, mis hermanos. Muy bien, sigamos. ¿Qué idiomas habló Jesús? Mire, aquí están. Jesús se topó durante largas caminatas con gente que hablaron otras lenguas y dialectos como el asdodeo, el samaritano, el fenicio, el árabe, el nabateo y el latín, ¿no? Muchas más lenguas que las que, digamos, nosotros pensamos, y esto está documentado por este libro Descubre la Biblia 2 de Decio Sánchez, que es biblista, em, que ha escrito varios libros sobre la Biblia, por si acaso, ¿no? Entonces aquí hay una, como una nota de pie de página, porque em, para documentar un poquito. El arameo, el hebreo y el griego, ¿no? El griego se escribió, está escrito, y el griego se escribió en la Septuaginta, que esta es la Septuaginta, que ya vamos a ver esta versión de la Biblia en griego. Em, bueno, a ver, un momentito. Bueno, ustedes han escuchado, ¿verdad? El Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Este es el texto de Deuteronomio 6:4 que leen los judíos y cantan los judíos,
porque los judíos tienen digamos, el hebreo tiene una entonación que es muy musical. El hebreo, el idioma es muy musical, a diferencia de los idiomas modernos. Y cuando se lee, se canta. El hebreo tiene una entonación musical. Entonces, ellos repetían y cantaban esta canción de que Jehová es uno y, y es parte de su identidad, digamos, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Hay que hacer una diferencia del Israel de ahora y del Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Porque han pasado muchos años, miles de años, y la realidad geopolítica del Israel actual es muy diferente a la realidad espiritual del Israel del Antiguo Testamento, por si acaso, hermanos. Entonces, ahora estamos hablando de un país, ¿no? Pero en el pasado sí estábamos hablando de las raíces, digamos, del pueblo judío. Ahora ya es muy diferente, pero no vamos a hilar muy fino en ese tema porque es otro tema, ¿no? Sin embargo, como sabemos, pues las raíces del Antiguo Testamento sí están en el Israel bíblico, ¿verdad? Muy bien. Para reflexión personal, un poquito eh, este texto del Salmo 119, 15 y 16, que dice, siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Vean, esta es traducción de Reina Valera contemporánea, ojo, ¿no? Y hay que ver la diferencia con la Reina Valera de 60. Todos los recursos son importantes para estudiar la Biblia. Sigamos aprendiendo más de las Escrituras con alegría y deseo de obedecerla. ¿Por qué? Porque el estudio bíblico, mis hermanos queridos, por más que nosotros estudiemos la palabra, y es una bendición estudiar la palabra, pero la palabra del Señor se estudia para poder obedecerla, para poder ponerla en práctica. Es decir, hay un propósito espiritual en la palabra y no debe ser un estudio solamente académico, sino debe ser un estudio espiritual, como ustedes saben. Algunas traducciones importantes para la historia de la cristiandad. Como les decía, la Septuaginta es una versión que se escribió en el siglo II antes de Cristo. Imagínense ustedes, 200 años antes de Cristo. ¿No? Es muy antigua, se cree que se escribió en Egipto, y si bien fue una traducción judía, esta fue la Biblia que usaron los primeros cristianos. Y esta traducción, digamos, del Antiguo Testamento fue traducida en griego porque todo el mundo hablaba griego en esa época, ¿no? Entonces es muy antigua y es muy importante esta traducción de los 70 que se llama O Septuaginta. Ahora vamos a ver la Biblia del oso. Ustedes deben haber escuchado la Biblia del oso. Tal vez por ahí alguien tenga un ejemplar de la Biblia del oso, no sé. Esta es de 1569, vean mis hermanos. De 1569. Y para esto voy a pedir que ahí sí me ayude leyendo a alguien. Abra su micrófono, alguien que esté durmiendo, alguien que quiera participar y diga, Pastor Eduardo, yo quiero participar para poder aprender más. A ver, abra su micrófono, alguien que no haya participado, por favor, y léanos la Biblia del oso. Y llamó Dios el abstenimiento cielos, y fue la tarde y la mañana y el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y en un lugar, y descúbrase la seca, y fue en fin, creo. Y llamó Dios a la seca tierra, y al ayuntamiento de las aguas llamó mares. Y vido Dios que era bueno. Hasta ahí nomás, gracias, Jacob. Muy bien.
¿Qué les parece, mis hermanos? Esta Biblia del oso. Y ahí viene esta pregunta de reflexión. ¿Será importante los idiomas para la práctica de la fe en Dios? ¿Será importante la traducción, digamos, también de la Biblia para entender y para que nuestra fe en Dios crezca? ¿Será las preguntas, ¿no? Que ustedes pueden responder en el chat o pueden abrir su micrófono como ustedes desean? Será muy importante la actualización de de la Biblia, de las versiones, para poder entender la palabra de Dios. Por ejemplo, una Biblia que es muy querida en el pueblo evangélico, ¿cuál es? A ver, escriban ahí, por favor, o hablen como ustedes quieran. ¿Cuál es una Biblia de las más queridas de la NBI? Bueno, eso, la Reina Valera, pero ¿cuál Reina Valera? ¿De cuál? Hay un numerito falta. De 1960, perfecto, muy bien. Esa es una de las, perdón, ya se me borolineó esto un poquito, tengan un poquito de paciencia porque se, se mete, se mete un virus futbolero ahí, hermanos, disculparán nomás ahí, que se mete un virus mundialista. Ya lastimosamente ahí está el virus que a veces se mete. Pero bueno, ya le mandamos para un ladito. Muy bien, entonces es necesario que nosotros podamos actualizar el lenguaje en el que está escrito la Biblia, porque el lenguaje, como ustedes saben, es dinámico y por lo tanto el lenguaje se va actualizando y va evolucionando. Como yo les decía, pues una Biblia muy querida para todos es la Reina Valera de 60, pero la Reina Valera de 60 ya tiene pues algunas palabritas que es necesario actualizar. No digo que es una mala Biblia, solo digo que el lenguaje va actualizándose y es necesario actualizar. Por eso ahora tenemos la Reina Valera contemporánea, que es la Biblia, una de las versiones que ustedes van a tener en la multiversión, en la Biblia multiversión que ustedes van a tener en sus manos, porque la Reina Valera contemporánea ya traduce y ya cambia el vocabulario a un vocabulario más moderno, más contemporáneo, como dice la versión misma, porque ya en el 1960 hablábamos con algunos términos y algunos términos bíblicos ya han caído en la obsolescencia, ya son obsoletos, entonces es necesario renovar. Todas las versiones son buenas porque comparamos las versiones, pero sí es necesario que haya más versiones que vayan actualizando el lenguaje, ¿verdad? Entonces, a ver, permítame. Ya. Sobre las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, eh, brevemente, un compromiso con la traducción de la Biblia, las, la Biblia para todos, ¿no? Las Sociedades Bíblicas en Ecuador es una red global que opera en más de 240 países y territorios para asegurarse que todos los que desean, puedan tener acceso a la Biblia e interactuar con ella. Entonces, miren, aquí hay unas cifras. 4.000 millones de personas servidas con traducciones bíblicas, 1.500 millones de personas que todavía esperan traducciones bíblicas. Miren, ellos están en espera. 1.5 mil millones de personas que están esperando y actualmente hay 400 proyectos de traducción que están en curso. Pero como ustedes entenderán, pues no es tan fácil porque se necesitan muchos recursos, mucha logística y muchos años para poder em, producir una nueva versión. Es un trabajo monumental realmente, ¿no? Y aquí también un breve panorama de las traducciones bíblicas, ¿no? Como ustedes ven aquí, algunas lenguas cuentan ya con el Nuevo Testamento, ¿no? La Shuar, la Huacoáquer, la Cofán, ¿verdad? Em, tienen el Nuevo Testamento, no tienen, digamos, toda la Biblia, ¿no? Las que tienen la Biblia completa son el Quichua de Cañar, el Quichua de Chimborazo, el Quichua de Imbabura, en el Ecuador, estamos hablando, ¿no? Y aunque cuentan con Nuevo Testamento, es una traducción que requiere revisión, porque ya no se entiende claramente, porque como les decía, va evolucionando el lenguaje.
Algunos pueblos sí cuentan con una Biblia completa revisada y es una gran bendición, pero el trabajo realmente es bastante grande, ¿no? Muy bien. Entonces, quisiera que podamos trabajar en grupos para participar un poquito y aprender juntos. Estamos, a ver, ¿cuántos estamos? Hay que me ayude mi querido Ronald, que es el duro de la tecnología ahí. 41 personas estamos. Ya, 41 personas. Eso, muy bien. Aquí, Mercy ha dicho, sí, personalmente pienso que las versiones nos ayudan a entender la Biblia. Exactamente, muy bien. Gracias, Mercy, por la participación. Bueno, entonces vamos a hacer grupos. Antes de eso em, les voy a dar unas citas bíblicas para que ustedes anoten, por favor, y ahí mi querido Ronald también que nos dé una manito con este tema de los grupos. Estas citas bíblicas son para todos los grupos, ¿no? Todos los grupos van a tener una, dos, tres, cuatro, cinco citas bíblicas, ¿ya? Y ahorita se va a anotar en el chat para que todos puedan anotar antes de hacer los grupos. Anoten, por favor, Proverbios 16:1. Esa es la primera cita bíblica. Ustedes lo van a ver en el chat para que lo tengan presente por si acaso, pero si tienen lápiz y papel, pues a veces es bastante sencillo, pero bastante efectivo simplemente anotar con lápiz y papel. Proverbios 16:1, Amós 4:6, Amós 4:6, Romanos 12:20, Romanos 12:20, Segunda de Corintios 3:10, Segunda de Corintios 3:10, Mateo 5:2, Mateo 5:2. Ya tenemos todas las citas bíblicas. Ahí de pronto si Ronald nos ayuda Claro. escribiendo en el chat las Eh, citas. Son cinco, para 5 grupos, serían de 8 a 9 personas por cada grupo. Sería un buen grupo para que trabajen. Ya. Ojo que todos los grupos tienen que trabajar las cinco citas por si acaso, ¿no? No es una cita para cada grupo. Ah, ok, muy bien. Sí, sí. O sea, todos los grupos van a una, dos, tres, las cinco citas van a trabajar, todos los grupos van a trabajar las cinco citas durante unos 10 minutos, ¿no? Y bueno, ya en cuántos grupos son, pues no hay problema. Ahí te dejo a ti, Ronald, que nos puedas decir, para que haya participación e interacción, cuántos grupos hay con 42 personas, los grupos que tú desees formar. No hay problema. Ya, son 5 grupos. Van a estar dentro del grupo de 8 a 9 personas. Entonces, ahorita les va a llegar una notificación indicando para que puedan entrar a los grupos. Muy bien. Ahí les llegó la notificación. Por favor, acepten. Ya, gracias, Ronald. Tenemos 10 minutos, ¿no, mis hermanos? Es como un banquete, ¿no? Un banquete que lo vamos degustando de a poco. Entonces, son riquezas inescrutables de la palabra que tenemos que seguir descubriendo, ¿no? Pero solo para hacer una retroalimentación de lo que de lo que algunos de ustedes han descubierto, eh, quisiera escucharles a algunos de ustedes que quieran participar con libertad, ¿no? Con libertad. Alguien de alguno de los grupos quiera compartir algo eh, y pueda bendecirnos un poquito con algún descubrimiento que hizo de las citas. No de todas las citas porque no alcanzamos. El tiempo es bastante corto, como ustedes saben. En virtual es todavía más limitado el tiempo. A ver, Bueno, bueno, si me permiten, con permiso de adelante. todos. Básicamente lo que yo pude
entender en las versiones, por ejemplo, la contemporánea, Reina Valera contemporánea es mucho más digerible, mucho más sencilla de entender. Sus palabras para una persona que está empezando, creo que va bastante bien. Lo mismo la nueva versión internacional, perdón, la Dios habla hoy, se parecen mucho en cuanto a la forma en que están escritas. Reina Valera del 60 ya tiene un lenguaje más difícil, que hay que digerirlo un poco más. Sin embargo, tengo la impresión que posiblemente la Reina Valera 60 está incluso más pegada a la versión griega y aramea original. No sé hasta qué punto esté yo equivocado en eso. Siento que si yo ya leo la Reina Valera del 60, o sea, perdón, la nueva versión contemporánea, es necesario también revisar la Valera del 60 para tener una idea un poco más clara del mensaje, un poquito más lo que quisieron traducir en el 60, lo que traducen actualmente al lenguaje actual, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Gracias, mi hermano Adrián. Sí, exactamente como usted dice, es necesario chequear las versiones y poder establecer y comparar las versiones, porque no hay una versión que sea, digamos, la versión en la que con la que nosotros nos debamos casar, por decirlo así, y las otras versiones, digamos, dejarlas de lado. No, la idea es poder chequear las versiones y por eso es que la Biblia que ustedes van a tener tiene cuatro versiones en paralelo. Claro, es una Biblia un poco voluminosa porque son cuatro Biblias en una, ¿no? Pero es interesantísimo ver cómo en la misma, digamos, en la misma página, ¿no? Están en paralelo las cuatro versiones, que es la Reina Valera del 60, la Reina Valera contemporánea, la Dios habla hoy y la TLA, que son versiones muy diferentes, pero que se complementan. Eso es lo importante de las versiones, no desechar ninguna ni casarnos con ninguna, sino más bien comparar las versiones. Ujú. ¿Alguien más que quisiera compartir, tal vez? ¿De algún otro grupo? Mi pastor Eduardo, nosotros leíamos Proverbios 16:1 y qué diferencia a la TLA o Dios habla hoy, más o menos, Ujú, ¿no? Les quiero indicar, dice, por ejemplo, en la RB 1960, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Pero mire, en TLA lo que dice, el hombre propone y Dios dispone. ujú, Algo tan simple, es más entendible, tal vez así, algo rápido. A mí me encanta, por ejemplo, la 1960, porque a mí me gusta grabarme un poco los versículos, pero qué cambio que es la TLA o la DHH en verdad. Y es muy bueno para poder estudiar, para poder reflexionar incluso. Que la respuesta mm, viene de Dios, ¿no? Así es. ujú. Más que planes hagamos nosotros. Si Dios quiere, hará, o si Dios quiere, no hará y ya. Así es, mi pastor Libardito. Ahí ya entra en juego en Proverbios justamente la intención del autor, ¿no? Que la intención del autor era que el refrán hebreo, el refrán arameo, tenga alguna equivalencia con con el refrán actual. Entonces, por eso es que se trata de que el refrán tenga cierta sonoridad, ¿no? Como nosotros tenemos refranes como al que madruga, a ver, responda pues, por favor. Dios le Al que ayuda. madruga, Ayuda. Dios Dios le le ayuda. ayuda. Dios le ayuda. Termina, si ven que termina en A, al que madruga, Dios le ayuda, termina en A, Ah, tiene una sonoridad para que se quede en la memoria, ¿no? Y Proverbios tiene esa particularidad. Como no había en ese tiempo, pues como ahora tenemos los teléfonos, las memorias USB y todo, la única manera de poder preservar el conocimiento era a través de la memoria. Entonces, los sabios y los rabinos tuvieron esa genialidad, ¿no? De poder escribir proverbios que se puedan quedar en la memoria por su sonoridad, así como el proverbio actual termina con la misma palabra para que no se olvide. Lastimosamente se está perdiendo un poquito esto con las nuevas generaciones y es necesario recobrar la sabiduría del refrán. Entonces, el Proverbios entra en ese tipo de literatura. Es una literatura de sabiduría que busca
que se quede en la memoria. Y por eso es que ahí la TLA acierta muy bien la traducción, ¿no? ¿Cómo era, Pastor Libardo, ese versículo de Proverbios? El hombre propone y Dios dispone. Vea, el hombre propone y Dios dispone. Entonces traduce muy bien ahí la TLA. Por eso es necesario chequear las versiones y se nos queda en la memoria más fácil, ¿no? Eh, Eso es, mis hermanos queridos. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero tendríamos que hacer vigilia virtual, pues, para poder, poder darles participación a todos, pero no nos va a soportar la señal y también algunitos nos vamos a quedar dormidos. Si a veces en lo presencial nos quedamos dormidos, imagínense en lo virtual. Entonces, tenemos limitación de tiempo. Realmente este taller de traducción bíblica normalmente se lo desarrolla de 9 a 1 más o menos, ¿no? En una mañana, con el hermano Ronald y con los hermanos de la SBU, pues lo hemos hecho de manera presencial en 4 horas y hemos hecho talleres participativos para poder compartir la palabra, ¿no? Pero en este caso, pues está asociado el taller con la Biblia multiversión que yo les había comentado, para que ustedes puedan adquirir la Biblia a un precio especial, ¿no? Eh, lo que les dejo ahí en remojo un poco, no sé si tal vez no sea para responder en este momento, o tal vez sí tener una retroalimentación de ustedes brevemente es, si me permite acá mi querido Ronald también, hacerles un sondeo solamente para octubre, un sábado de octubre, una mañana de octubre, hacerles un sondeo, el interés que ustedes tendrían en hacer de alguna manera, continuación de este taller, pero sería aplicado a la predicación y aplicado al estudio bíblico. Las traducciones de la Biblia aplicadas a la predicación y al estudio bíblico, para saber cómo usar las versiones en la predicación y cómo usar las versiones en el estudio bíblico, ¿no? Eh, si es que estarían interesados en un taller que sería presencial, porque como ustedes ven, pues el tiempo es bastante corto en lo virtual, pero eh, quisiera saber ese interés. Este servidor daría el taller y sería para un sábado de octubre, a definir el sábado, ¿no? Todavía no tenemos una fecha, pero podría ser en la mañana